Vos me decías entonces la pregunta que decía... ¿Qué relación se encuentra con el primer poema estudiado, que era la pregunta 2? Fíjense, ¿alguien encontró las similitudes con el primer poema? El verso libre, muy bien, el empleo del verso libre. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese estilo sentencioso, ¿no? Es decir, el estilo de que como que está diciendo una verdad inmutable, ¿no? Fíjense, y dije que el alma no es más que el cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, es el mismo tono de me celebro y me canto a mí mismo, ¿no? Es decir, es un estilo grandilocuente, que habla de los grandes temas, ¿no es cierto? Es decir, la celebración de la vida en el primero, la existencia. En el otro está hablando de esa equiparación del cuerpo y el alma, ¿no? El tono mismo tono que el bíblico, ¿no es cierto? El estilo sentencioso es cuando es un escrito que encierra moralidad o doctrina expresada con gravedad o agudeza. ¿Ah? El empleo del polisíndeton, por ejemplo, tanto en el primero como en el segundo. Recuerdan que en el primero estaba cuando dice, y con mi aliento puro, y no terminaré mi canto, y abro de par en par las puertas en la energía original. ¿Tá? También en el 48, ¿no? Y tú sin tener un centavo, y la mirada de unos ojos, y, ¿tá? Bien, en los dos se encuentra el idealismo propio que ya hablamos de Whitman, ¿no es cierto? Que considera la idea como principio del ser y del conocer. Asociado al trascendentalismo. ¿Recuerdan que dijimos que el trascendentalismo
No es una filosofía ni una religión, sino una simple manera de vivir mejor. ¿Tá? Mencionamos también a Emerson. ¿Tá? Eso entonces en los dos poemas. Otra cosa es, otro elemento que puede encontrarse en común es la mención de la naturaleza. Vieron que siempre está la naturaleza desenfrenada, termina el poema 1. Es esa naturaleza en su estado original, que era propia del romanticismo, que era la naturaleza que le gustaba al romanticismo. Es la naturaleza que, sin la participación del ser humano. Y en el 48 vieron que habla, por ejemplo, de la arveja en su vaina, ¿no? O sea, habla de elementos naturales. Bien, cuando habla de cartas de Dios tiradas por la calle que se pueden asimilar también a lo que podría ser las hojas de otoño, ¿no? Cartas de Dios tiradas por la calle. Esa metáfora que alude también a qué cosa. Ahí está, como la presencia de Dios a través de lo que sería la naturaleza o cualquier cosa, ¿no? Porque cartas, fíjate que él ve en todo, que en eso no se asimilaría al poema 1, pero sí dijimos que en este poema está, eso sería una característica del romanticismo, la pregunta social romanticismo. En este poema vemos el panteísmo. Van todos y Dios. ¿Tiene alguna religión en especial o solo tenía la figura de Dios? El panteísmo es el sistema que asocia a Dios con el mundo, es decir, que ve en todo a Dios. Como justamente lo dice acá, veo a Dios, fíjate en la última estrofa que dice en cada hora de las 24 y en cada uno de sus minutos, en el rostro de los hombres y de las mujeres veo a Dios, y en mi propio rostro veo en el espejo. ¿Ya? Y después habla de las cartas que ya leí, las cartas de Dios. Eso sería esto del panteísmo y del... Contestaría la pregunta de las características del romanticismo, la pregunta 1. Porque el panteísmo es una característica del romanticismo. No todos los poetas románticos eran panteístas. Yo después les voy a pasar las fotos que las tengo. Lo que pasa es que es todo trabajo. Bueno, ¿qué otra duda había entonces? Por ahí estarían entonces las similitudes. En cuanto a las características del romanticismo, la pregunta 1, bueno, una era el panteísmo, otra era ese gusto por la naturaleza en su estado original, otra era el subjetivismo, es decir, esa
esa impresión personal propia de ese yo lírico, ¿no es cierto? El sentido religioso, ¿no es cierto? Tenemos en Whitman también un optimismo exagerado. En general, los poetas del romanticismo, como ya saben, eran pasionales y predominaba el sentimiento sobre la razón. En general, los europeos tendían más hacia la tristeza exacerbada, ¿no es cierto? El pesimismo exagerado, ¿no es cierto? El mal del siglo, ¿no es cierto? El spleen, que es justamente ese sentimiento de la nada, que justamente llevó a muchos poetas, como el propio personaje Werther, al suicidio, ¿no? Porque esta novela que nosotros vimos termina en el suicidio del personaje, y muchos era el patrón, el ejemplo que tenían, y inclusive hubo suicidios, sí, muchos suicidios en esa época. Por el contrario, Walt Whitman tiene un optimismo exagerado, es decir, está como en las antípodas de eso, pero tanto el optimismo exagerado como el pesimismo exagerado son dos, digamos, están en el mismo eje, ¿no? Es decir, como que es malo demasiado optimismo, ¿no? Es decir, la idea de, bueno, todo el mundo es bueno, todo el mundo no, es decir, ese optimismo exagerado es el que vemos en Whitman, ¿tá? Ese creer en toda la gente, ese, ¿no? Es como una exageración también. El nacionalismo es otro de los elementos del romanticismo. En este caso lo veíamos en el poema 1, pero en el segundo no ves el nacionalismo, porque dice, sí, habla de lo heroico, pero no lo heroico en particular de allí, sino del héroe en general, ¿cierto? Y ahí estaríamos ya contestando la pregunta del héroe. ¿Qué concepción sobre el héroe se encuentra? ¿Cuál es la concepción del héroe que se encuentra? ¿Sí? Todos los trabajadores, ¿y qué más? Dice, no hay, el verso clave es, no hay oficio ni profesión en los cuales el joven que lo sigue no pueda ser un héroe, y no hay cosa tan frágil que no sea el eje de las ruedas del universo. ¿Tá? Es decir, que para él cualquiera puede ser un héroe, ¿no? Ahí también tenemos el idealismo, ¿no es cierto? ¿Tá? Cualquiera puede ser un héroe ligado entonces a su profesión o trabajo. Ya habíamos dicho que este poeta es el poeta de las grandes enumeraciones, donde en varios de sus versos, en otros poemas, con estos dos que hemos tocado, él habla de todos los oficios, varios oficios, ¿no es cierto?, de el carnicero, el herrero, etcétera. Es decir, habla de lo que son los oficios de ese momento, de ese Estados Unidos de 1855. No se olviden que no es el Estados Unidos de ahora,
sino que es en Estados Unidos en 1855, el momento en que él escribe este Canto a mí mismo, que es el primer poemario de su extensa obra de toda la vida, que es Hojas de Hierro. Bueno, les decía entonces, esa es la concepción del héroe, es decir, bien distinta a la del héroe clásico, ¿no es cierto? Eso contestaba la pregunta, entonces, 3B, que decía, ¿cuál es la concepción del héroe? Bueno, la concepción del héroe es la concepción entonces de que cualquiera puede ser héroe, ¿tá? Siempre que realiza bien su trabajo, que realice bien su trabajo, ¿no? Y dice, no hay cosa tan frágil que no sea el eje de las ruedas del universo, el eje de las ruedas del universo. ¿Qué hay acá? Eje de las ruedas del universo. Una metáfora, por supuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué connotaciones tiene? Una metáfora pura que tiene las connotaciones, en este caso, ¿qué quiere decir? Sí, más que al ser un eje que sería parte de... Ahí está, de lo que hace moverse, o sea, las connotaciones son las sugerencias, son lo que hace mover. La sociedad, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo sería cada uno si sería un eje? Fíjense que también esto es una metáfora epocal, permite una época del eje, del engranaje, ¿no es cierto? Hoy en día, pues, si hiciéramos de repente una metáfora relacionada a nuestros días, la relacionaríamos más con la computadora o no. En este caso, habla de eje. Cada uno lo dice como que no hay nada tan fácil como el mundo. Nada del universo, o sea, como nosotros somos las ruedas del mundo. Ahí está, lo que hace funcionar. Y si algo es como un eje, es algo en torno al cual gira, ¿no? Cada uno sería entonces como muy importante, imprescindible para esa función, ¿no es cierto? Cada uno sería muy importante e imprescindible para esa función. ¿Qué más? Habla del mecanismo, ¿no es cierto? Habla de la importancia de cada uno relacionada al trascendentalismo, recuerden. Donde cada uno era lo más importante porque sostenía que el ser humano era el punto más alto de todas las cosas creadas. ¿Sí? Es decir, el ser humano era lo máximo, ¿tá? Para los trascendentalistas. Y él en este poema pone entonces esa idea implícitamente en esta metáfora, esta relieve, es decir, que cada uno es tan importante que sería el eje, ni siquiera dice el mundo, dice el universo, ¿no? Es decir, que está colocando en el punto más alto al ser humano relacionado al oficio, ¿no?
Entonces, esta metáfora coloca al ser humano en el punto más alto en relación a su función en la sociedad. Es decir, se lo llamaba democrático Walt Whitman porque justamente no hacía diferencia entre los diferentes oficios, no hacía diferencia entre los tipos de gente. Bueno, esa sería otra de las semejanzas con el poema 1, que recuerdan que hablaba de padres, no hablaba de un apellido o de algo, ¿no? Esa sería otra semejanza, que no importan los nombres, sino que sería el sentido de equidad, de igualdad entre uno y el otro. Lo mismo que acá, que cualquiera entonces forma parte de ese engranaje y es el eje en el cual se encuentra. ¿Qué otra duda queda? Yo creo que ya están prácticamente todas contestadas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que transmite? Justamente es esa idea, ¿no es cierto?, de la primera estrofa, de la equiparación del cuerpo con el alma, que nos extendimos un poquito más en la clase pasada. Después esta idea del héroe, de que cualquiera puede ser un héroe, ya no es el héroe griego, el héroe perfecto, el que tenía un linaje, una ascendencia especial, que era mejor y más fuerte que los demás, sino un héroe que puede ser cualquiera, ¿no es cierto?, en relación a su trabajo. Bueno, también habla de la tranquilidad, ¿no? Que tu alma esté serena y en paz ante millones de universos, ¿no? Es decir, como que la idea, ¿cuál sería allí? ¿Está tranquila y serena el alma cuándo? Dice que tu alma esté tranquila y serena, y en paz, perdón, ante millones de universos. Yo lo interpreto como que en paz en todo sentido, porque el universo todavía es infinito. Sí. Entonces existe millones de universos. Estoy hablando de una paz tremendamente infinita porque es algo que no tiene límite. Ahí está. ¿Cómo? Ahí está, la idea es esa, ¿no? Es decir, la que manejó la compañera, es decir, la tranquilidad en el sentido de que, bueno, que se hacen bien su tarea, la función que les que tengan, tendrían que estar con cierta tranquilidad y conciencia, por decirlo de otra forma, ¿no? El panteísmo, que está posteriormente, es otra de las ideas. Y bueno, creo que están todos los puntos tocados. No sé si queda algún otro elemento que quieran preguntar.